Vamos a estudiar en este momento el título del tema Victoria en Cristo. Y la pregunta sería, ¿cómo obtener la justificación y conservarla? Vamos a inclinar nuestro rostro y pedimos la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, gracias te damos en esta hora por tu palabra inspirada, por tu palabra revelada y por tu palabra autorizada. Enséñanos a buscarte de todo nuestro corazón y sobre todo, enséñanos a permitir que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo obtener la justificación y conservarla? ¿Qué espera Cristo de cada ser humano? ¿Qué espera Cristo de ti? ¿Qué espera Cristo de nosotros? Cristo espera que yo sea justo. Eso es lo que nos dice el libro de San Mateo, capítulo 25 y el versículo 46. El Señor estaba relatando la experiencia del juicio divino. Y Él dice, y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué es lo que espera? Espera que como justo por su justicia nosotros vayamos a la vida eterna. Santidad es justicia, es pureza de corazón y conducta. Eso es lo que produce la justificación. Podemos alcanzar la santificación, la pureza de corazón en Cristo Jesús. La justicia implantada o la justicia implanta la obediencia a su ley. ¿Cómo puedo lograr lo que Cristo espera de mí? El Señor Jesucristo espera cosas imposibles, pero al mismo tiempo ha señalado la fórmula para que tú y yo logremos lo que Él espera de mí y espera de ti. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 y el versículo 5, la palabra de Dios a través de el apóstol teológico dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La justificación implica mucho más que abolición de nuestra culpa. Incluye la transformación de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Qué hace el perdón por mí? ¿Qué es lo que el efecto positivo que produce el perdón cuando lo he logrado en mi vida? Justicia, justificación y perdón
son uno y la misma cosa. El pecador pasa de rebelde, de hijo del pecado y de Satanás, a la condición del cual es súbito de Cristo Jesús. Cuando Dios realiza ese milagro, esa transformación, nos perdona, no solo nos absuelve de la culpa, sino que también nos transforma y nos da un nuevo corazón. La palabra libertad que relata el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4 y el versículo 17 y 18 nos dice, Lucas 4, 17 al 18, le dieron el libro del profeta Isaías y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón y a preparar a los cautivos libertad y a los ciegos dar libertad, a los ciegos dar vista y dar libertad a los oprimidos. Se traduce aquí la palabra libertad como perdón. Dios nos da un nuevo comienzo, nos da un nuevo corazón. ¿Qué es el nuevo nacimiento, el nuevo corazón? El nuevo corazón o el nuevo nacimiento es la justificación. La justificación son una y la misma experiencia. Cuando somos justificados, también somos transformados, adquirimos la experiencia de ese nuevo nacimiento. ¿Puedo ser santo ahora? Es la pregunta que nos hacemos miles de personas. La justicia es santidad y que la recibimos cuando aceptamos a Cristo, entonces llegamos a ser santos cuando somos justificados. Cuando el Señor Jesús entra a nuestras vidas, cuando Él toma el control, el piloto de nuestra embarcación, en ese mismo momento que hemos sido justificados, cuando le damos paso a Jesús para que Él entre en nuestro corazón, empezamos a vivir la experiencia de personas justificadas y también santificados. Mientras fuera inocente, Adán y Eva habían gozado de abierta comunión con su Hacedor. Pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre, y solo la expiación de Cristo podía salvar al primer ser humano y a todos los seres humanos del abismo del pecado. Así que mientras fuera inocente, mientras no hubiese cometido pecado,
Adán había gozado de abierta comunión con su Hacedor. El problema estuvo en que Adán y Eva no se mantuvo inocente ante Dios y se colocó un abismo de separación entre Dios y el hombre, un abismo difícil de poder cubrirlo. No había nada ni nadie que pudiese colocar el puente entre ese abismo del pecado y la condición santa y perfecta en que se encontraba Dios. ¿Cuáles son los resultados del pecado? Él esperaba de Adán y Eva que produjeran una pobreza o una pobre separación entre Dios y el hombre. Cristo se colocó entre el hombre y Dios codo a codo. Era imposible por otro medio eliminar ese vacío, esa separación que había entre ese abismo que produjo el pecado y su persona. De manera que no fue sino por la justificación y por el perdón que luego se recupera la santidad y la salvación en cada ser humano. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del personaje Adán y todos los que existieron y existirán después? Los alcances más elevados del género humano no llegan al grado más bajo de este poder divino. Una cosa es electrizante a los oyentes para atraerlos a los pies de Cristo verdaderamente arrepentidos. Es algo totalmente distinto. La primera es un asunto enteramente de palabras. Lo otro es manifestación del poder del Espíritu Santo. Y solamente a través del Espíritu Santo se extendió esa mano de misericordia, esa mano de auxilio, porque estábamos en el abismo, pero el Espíritu Santo hace esa relación y esa comunicación entre Dios y los hombres, y Jesucristo viene para concretar en persona esa obra maravillosa y extraordinaria. No es meramente la verdad abstracta, sino el poder del Espíritu Santo testificando de la verdad, lo que producen los resultados espirituales. El Espíritu Santo jugó un papel de trascendental importancia. Tú y yo estábamos desprovistos, estábamos separados, y luego
el Señor Jesús desde el cielo, desde antes de la fundación del mundo, echó a andar el plan de la salvación por si Adán y Eva pecaban. Y no fue sino hasta cuando Cristo vino 4000 años después, llegó a la tierra, supuestamente el plan de los sacrificios y corderos tuvo que llegar a su fin, dándole espacio a un proceso más expedito, más real, un proceso extraordinario. Hermanos y hermanas, el pecado, de la forma como lo presenta la Biblia, es destructible, es aborrecible, agarra al ser humano y lo convierte en nada, y no es sino por el Espíritu y por la forma de Jesús que nos toma independientemente de la situación en que estamos y nos hace la invitación de volver a Él, de ser como Él, de anhelar vivir en un mundo mejor, porque el pecado ha contaminado, ha manchado la especie humana. Si bien es cierto, ya Cristo le quitó el imperio de la muerte, todavía los seres humanos seguimos muriendo. Le quitó el imperio de la muerte porque la muerte eterna es el fin de todo ser humano, pero a través de Cristo Jesús, a través de su justificación, de su santificación, de su gracia excelsa, de su intervención, mediante el Espíritu Santo, nosotros podemos resucitar. Como la Biblia dice, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Nos levantaremos después que Cristo Jesús venga por segunda vez y nos llame y nos levantemos, viviremos por toda la eternidad en un mundo sin pecado, en un mundo sin dolor, en un mundo sin sufrimiento. Amados hermanos y amigos de los 6 continentes de habla hispana, el Señor Jesús nos amó tanto y nos ama tanto que nos está dando la oportunidad para vivir en este mundo en una vida sin pecado, en una vida convertida, arrepentida, en una vida entregada a Cristo Jesús, y allí es donde entra la justificación y el perdón, son una y la misma cosa. Mi hermano y mi hermana, mi amigo y amiga que me escuchas, cuánto quisiéramos decirle al Señor Jesús que nos cansamos del pecado, de esta vida llena de dolor, de significado, porque anhelamos un cambio, una transformación a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo aquel que desea decirle al Señor que esa es su decisión, le invito para que oremos. Querido Dios y Padre nuestro, no tenemos palabras para expresar agradecimiento por ese inmenso amor y misericordia que tú has manifestado en la práctica por la intervención
del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por habernos sacado del abismo profundo, del lodo cenagoso, colocar nuestros pies sobre roca firme y enderezar nuestro paso, y luego pones a través de la justificación y la santificación una canción nueva en nuestro corazón. Señor, que todos nuestros amigos de los 6 continentes de habla hispana hayan podido responder a tu invitación, que tu palabra pueda llegar al corazón de ellos en una forma audible y entendible por el Espíritu Santo, y podamos anhelar en nuestra sangre, en nuestra vida, el pronto regreso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por toda esa orquesta que tienes para salvar al mundo que una vez había decidido desobedecerte, pero sentimos el amargo sabor de el pecado, del mal, pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien nos ha dado a probar lo dulce que significa vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.